Aburrido 343. ¿Qué es el aburrido? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo sé que hay gente que está trotando, hay gente que está haciendo la ropa, lavando, hay gente que está en el trabajo, hay gente que está haciendo hojas de Excel, ya me lo han dicho. No entiendo cómo puedes escuchar un podcast y hacer una hoja de Excel. Saludo sus cerebros privilegiados de millennials, centennials, porque yo esa no la puedo hacer. Lo que sí es que se puede trotar, se puede hacer el commuting, el famoso viaje con esto al oído. ¿Y esto qué es? Esto soy yo, un comediante latinoamericano que en pandemia empezó a compartir las noticias que leía y aquí estamos. Y mucho de lo que ocurrió en la pandemia es parte de lo que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá. Lo primero es decirles que esto se transmite por Twitch y son las 10:36 de la mañana del 29 de septiembre en Karaquistán, Venezuela. Nosotros luego esto lo montamos y cuando digo nosotros es yo y Isabela que está allá atrás, que se va a encargar de editar esto después. Lo montamos para YouTube y para Spotify, donde usted probablemente lo esté escuchando en la versión corta, que es la que es pública, y la versión verdaderamente larga e importante, que es la versión que va para el Patreon, donde usted se puede meter. ¿Qué deben saber ustedes? Que estamos también aquí gracias a Espacios, a Indateca. Indatec es una empresa venezolana que restaura computadoras y vende computadoras nuevas y lo que te vienen llamando refurbish. Soluciones y mejoras en tus equipos de computación. Están en Caracas, Los Teques, Lechería y La Guaira. Y pronto estaremos usando un bloque que nos dieron, que no hemos podido instalar porque apenas estamos terminando la reforma de esta oficina. Y la reforma de esta oficina involucró también a nuestros amigos de Espacios Mima, quienes nos dieron esta maravillosa alfombra que pueden ver en el estudio, o que quizás no pueden ver y la función era esa, que se viera perfectamente opaca, pero vamos a ponerles aquí, para los que están viendo en video, la alfombra. Mira qué belleza, vale. Mira qué belleza, vale. Una belleza. Bueno, eso para comenzar y para decirles también que no hay más pispa durante un tiempo porque voy a estar en Caracas con Bueno y Sano, un show que es el nuevo show que se va a estrenar en función única en el Teatro Chacao el 18 de octubre. Las entradas están en lacomedialocal.com o en mi página web donde usted puede entrar. Y en esa página web también puede ir a podcast y puede suscribirse gratis con Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de las aplicaciones que utilice para esto. Puede escucharlo directamente desde la página o puede también entrar en mi Patreon directamente desde allí o ver un video de alguna de los episodios que hemos estado montando desde hace 15 años en que se vayan todos a la historia de la estupidez humana y desde hace, me atrevo a decir, unos 3 con esto del aburrido. Así que sin más, es el momento de entrar en materia porque esta ha sido una semana increíble. Una semana tan increíble que como yo no he podido terminar de montar la pantalla, no les estaba mostrando en la pantalla lo que hay en la pestaña de podcast en mi página web, donde como yo les dije también este show. Y les recuerdo que en mi página web importante hay al final un lugar donde usted deja su correo electrónico, su ciudad, y le llega solamente la información pertinente a cuándo voy a estar por allá por donde usted vive. ¿Ok? Así que eso es una posibilidad de la que usted se puede aprovechar. Ahora sí, vamos a hablar de esta semana increíble. Esta semana nos dio las Naciones Unidas, nos dio a Trump en las escaleras mecánicas que no funcionaban. El discurso de Trump, por más que si usted es trumpista y yo trato de mantenerme siempre en el centro, en general fue una basofia de discurso desde el punto de vista diplomático. Pero bueno, como estamos en la era en que ya no importa la diplomacia, keeping it real, siendo honesto, Trump básicamente le dijo a todo el mundo que eran unos idiotas. Eso fue el discurso de Naciones Unidas. Le dijo a Naciones Unidas que qué horror que no lo contrataron en la época en que él le ofreció hacerle la restauración con mármol y mahogany, que no sé ni siquiera cómo se traduce mahogany, pero es un tipo de madera preciosa o de muy buena calidad y que lo que obtuvieron fue plástico y mira, vale, les pusieron un porcelanato, chicos, qué vergüenza, unas escaleras mecánicas que no funcionan. Me gustó de todas maneras lo de la escalera mecánica si hubiese sido un atentado. No lo fue. Al parecer un miembro del equipo de Trump de redes sociales pisó el freno de seguridad. El problema del prompter, las Naciones Unidas dijo, por cierto, el prompter lo estaba manejando la Casa Blanca. Nosotros no manejamos el prompter de cada persona que viene, lo maneja la persona que trae esa persona. Así que
no es un atentado como algunos han- han sugerido, no es un saboteo. Pero bueno, me encanta un tipo que es súper arrecho, pero siempre es víctima. Sí, yo, hoy en particular, con el personaje que ha hecho cosas que están bien hechas, que han hecho cosas cuyos principios uno comparte, claro que sí. O sea, todo el tema de la política fatal que había con respecto a China en términos de ventajas competitivas, había que abordarlo. Que como lo abordó, está funcionando. Bueno, pregúntenselo a los agricultores de la soya. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de lo que recibió Milei de Trump. Pero pregúntenle busquen busquen Soy Apocalypse. Sí, Apocalipsis de soya. ¿De qué estoy hablando? Bueno, adelantando algunas noticias que ya vimos la semana pasada y que tocaremos hoy, pero desde el punto de vista de la ayuda argentina, que el, toda la soya que le compraba China a Estados Unidos, y que era un porcentaje altísimo de la soya que se produce en Estados Unidos, es decir, de lo que dependen empresas de cargamento, granjeros, etcétera, no se lo está comprando desde que comenzó esta guerra de aranceles. Del año pasado a este, pasamos de una compra del 20%, etcétera, o del 30% de la soya que se producía en Estados Unidos. Vayan al aburrido anterior, ahí donde tengo los porcentajes precisos, y ahora ya no se la compran. Entonces hay un poco de granjeros diciendo, what the fuck, o sea, ponte las pilas con este es el tema en el que te tienes que poner las pilas. Pero bueno, eso en función de que sí ha hecho cosas que uno considera adecuadas. No meterse en ciertas guerras extranjeras. Bueno, depende de lo que tú te refieres por no meterse en ciertas guerras extranjeras. Pero entrar en que gracias a eso voy a dejar de lado el hecho de que el espacio de Naciones Unidas, que puede ser un espacio para un excelente discurso, un discurso verdaderamente interesante desde el punto de vista conservador, donde supuestamente está ubicado este Trump que visitó la isla de Epstein, pues llama poderosamente la atención la oportunidad perdida por un lado y por otro lado el lenguaje de hablarle a la gente como le habló. O sea, ratificando todo lo que la izquierda más recalcitrante. ¿Ves que es cierto? Los Estados Unidos como imperio no han hecho más que pisotear el orgullo. Sí, te tengo que reconocer que efectivamente ese discurso no ayuda a contrarrestar tu postura, pollito comunista. Pero, Briseño, pero hay que hablar con los datos como habló este hombre. Con los datos no hubo datos, no hubo datos. Uno de los datos que dio es que China le exporta a todo el mundo sus paneles solares y no los usa, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa, porque cualquiera puede verificar que China inclusive se ha adelantado a la meta que tenían ellos y otros países de cuánto de su red eléctrica ahora depende de renovables. Precisamente, entre otras cosas, paneles solares. Las granjas solares más grandes del mundo las vas a encontrar en China. Entonces, decir esa estupidez en las Naciones Unidas es creer que estás de nuevo en tu junta directiva donde nadie te va a llevar la contraria. Y es perder una oportunidad. Ahí se perdió una oportunidad. Ha sido también la semana de ver a Macron en la calle en Nueva York llamando a Trump por teléfono, que brother, tu caravana me tiene aquí bloqueado. Y el otro que guay, qué bolas. Bueno, no te preocupes, me voy a pie, y se tomó selfies con todo el mundo. Y también a Netanyahu haciendo unas visiticas a una clase, y ya les voy a poner el video más adelante. Increíble la claridad con la que el tipo dice unas cosas horribles. Porque estamos en la era, me van a perdonar la expresión, en que el mamahuevismo se lleva con orgullo. Y ya cuando tú estás a favor de un tipo o en contra de un tipo, es simplemente porque no es tu cabrón. O es tu cabrón. Sí es un cabrón, pero es mi cabrón. Esa básicamente es nuestra vibra electoral, política, etc. Olvídense de ideologías. O sea, no me digan que Milei es libertario o que tal es socialista o que tal. No, ya nada de eso. Nada de eso. Milei es tu cabrón porque él va a fregar a los que eran los cabrones de tu enemigo o los que tú consideras que son los cabrones que te fregaron. Y entonces estamos en un discurso constante de víctimas y de víctimas y de víctimas que no salimos de ellas. Y bueno, ni siquiera voy a mencionar a
Petro, que también se lanzó su discurso. Lo que quiero decir es que ya las ideologías para mí no tienen nada que ver. Hablar de izquierda o derecha en este momento me parece una ridiculez enorme cuando lo que estamos viendo es, por ejemplo, a libertarios que van a pedir plata prestada para sostener su industria. Y van a pedir ayuda para sostener su industria cuando el concepto libertario es, bueno, si la industria no se sostiene es que hay un problema con esa industria y mala leche. O países socialistas donde en realidad estamos hablando de monopolios del Estado. Y así hay muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a entrar en todo esto. Sin embargo, no quería dejar de arrancar, antes de hablar de los momentos de Naciones Unidas, no quería dejar de arrancar sin mencionar las elecciones en Moldova. ¿Por qué son importantes las elecciones en Moldavia? Perdón. Las elecciones en Moldavia son importantes porque se había denunciado hasta 200 millones de dólares de inversión rusa en compra de votos e influencia a través de las redes sociales, algo que también vimos en otros países donde incluso se, ¿cómo se llama? Incluso se anularon elecciones, y estoy tratando de recordar qué país fue, quizás la gente del Twitch que está aquí presente me lo pueda recordar, en el que se anularon elecciones por influencia extranjera. Y es la primera vez que empezaba a ocurrir esto. Este año ocurrió eso en Europa. Y en Moldavia, uno de los países que está para muchos bajo la mira de Putin y que también quiere ser parte de la OTAN, pues ganó el partido que está a favor de unirse a la Unión Europea. Francia, Alemania y Polonia apoyan el camino de Moldavia a la Unión Europea, nos dice la Deutsche Welle el día de hoy, y todos ellos, el canciller alemán, Emmanuel Macron y Donald Tusk, subrayaron los intentos híbridos de Rusia para socavar las instituciones democráticas de Moldavia. Me encanta el término intentos híbridos. Intentos híbridos que básicamente estaban comprando votos, estaban pagando un pocotón de influencers en redes. Y creo que fue en Rumanía donde ocurrió, como me dice aquí Gaspar Yaurudi, lo de que fueron anuladas unas elecciones por exceso de influencia de las redes sociales. Claro, en aquel caso es debatible, y aquí vamos a hablar hoy precisamente de qué es lo que es debatible, pero en aquel caso era muy interesante porque el candidato prorruso, si se le puede llamar de una manera, era un tipo que nadie conocía y de repente de la noche a la mañana en TikTok era un monstruo. O sea, no hizo ni siquiera la de Milei, que fue empezar a ir a las entrevistas, explotar bien lo de las entrevistas, manejarlo muy bien, y luego, bueno, vamos a montar un partido, y luego vamos a montar un partido, vamos a ganar unas elecciones, y de allí. No, este tipo de repente apareció de la nada y tenía no sé cuántos miles de seguidores. Luego, es importante lo de Moldavia, porque Moldavia es de esos países que están preocupados, como está Polonia, porque están al lado de Putin, hermano, esto hay que ponerle un parado y nosotros queremos ser europeos. Y efectivamente lo lograron, a pesar de la injerencia sin precedentes de Rusia, que incluyó esquema de compra de votos y desinformación. Obtuvieron una mayoría inclusive en el Parlamento, el partido Acción y Solidaridad, que es partidario del rumbo europeo de Moldavia, y gana este domingo históricas elecciones parlamentarias que le permitirán a Chisinau continuar el proceso de integración en la Unión Europea. No quería dejar por fuera esta noticia. Ahora, ¿de qué más ha sido esta semana el tema noticioso? ¿Dónde ha estado esta semana que transcurrió el tema noticioso? Y va a seguirlo siendo durante mucho tiempo. En el tema de la libertad de expresión. Y vamos para allá. Jimmy Kimmel volvió al aire. Y entonces mis amigos trumpistas me dicen, ves que no hay censura. Y el hecho de que haya vuelto al aire, para comenzar, no quita el hecho de que el director de la FCC haya dicho abiertamente esto se puede arreglar por las buenas o por las malas. No quita el hecho de que Trump haya presionado por el lado inclusive de amenazar una vez más con demandas. Y obviamente esto no es injerencia del Estado. ¿O sí lo es? Bueno, en el caso de la FCC sí lo es. Pero no hubo una acción directa. No hubo la FCC
haciendo llegar un expediente diciendo este programa tiene que salir del aire. Entonces, ¿es censura o no es censura? Yo sigo considerando que es censura, pero ya vamos a tocar eso. Sin embargo, la vuelta al aire viene ¿de dónde? Viene de algo muy importante. Bueno, en primer lugar, todos los hosts y todo el mundo a nivel mediático, Hollywood, el sindicato de escritores, el sindicato de directores, todos los entes posibles alrededor de la industria del entretenimiento se reunieron alrededor de Kimmel. ¿Hubiera sido eso suficiente? En este momento no lo creo. En este momento precisamente Trump gana porque se le dice a Hollywood, mire hermano, ustedes les pueden cantar Biden o les puede cantar Kamala, que es más sosa que un caldo de sal, pero nosotros escogimos a Trump. Y ya han demostrado que les va de rabo. Lo que sí generó presión fue gente desconectándose de Disney, una pérdida de millardos de dólares en el valor de las acciones de Disney, y el CEO de Disney, que debió haber salido hace tiempo y haber visto todo desde las barras, pues tuvo que tragar saliva y dar a entender que, bueno, sí, que iban a volverlo a poner al aire. ¿Cómo fue su presentación? Su presentación comenzó con, mira, en ningún momento era mi intención, y imagino que lo entienden, que yo me estaba burlando de la muerte de este joven. Incluso lloró y se quebró un poco en el momento en que lo habló. Veamos si se puede oír. Who had a weirder 48 hours? Weird characters from my past for donuts. Everyone who checked this predicament. My friend Jon Stewart offered me a job. My boyhood idols, Howard Stern and David Letterman, were very considerate and kind. Bueno, aquí está hablando obviamente de todos los que lo apoyaron, de todos los artistas que participaron en esta campaña de qué horror lo que le hicieron a él. To do something about it, to make your voices heard so that mine could be heard. I will never forget it. And maybe, weirdly, maybe most of all, I want to thank the people who don't support my show and what I believe, but support my right to share those beliefs anyway. Y aquí viene una parte importante. Dice, quiero agradecer sobre todo a la gente que no cree en lo que yo digo, no me apoya mi show, pero apoya mi derecho a decirlo. Y ahí hasta Ted Cruz está involucrado. Aunque Ted Cruz, el argumento que utilizó, un republicano notable que fue candidato presidencial, fue, si nosotros abrimos la puerta de decir lo que se puede decir, no se puede decir, después lo van a usar contra nosotros. Con lo cual te da a entender que Ted Cruz tiene fe en que Trump no se va a lanzar una tercera vez. Y también que el argumento es absolutamente pragmático y utilitario. El argumento no es, el gobierno no debe estar en el negocio de lo que se debe decir o no se debe decir. Cuando se trata de humor, sobre todo, menos todavía. Para los que están debajo de una piedra, lo que hizo Jimmy Kimmel fue simple y llanamente, primero, meterse un poco con el hecho de que los republicanos estaban tratando de hacer todo lo posible para que no pareciera que era uno de los MAGA, no era uno de ellos el que había cometido el terrible asesinato de Charlie Kirk. Con lo cual se adelantó, y yo lo dije, fue un error. Pero el chiste estaba en ese clip de Trump al que le preguntan cómo llevas lo de Kirk, y dijo, ¿vieron qué maravilloso está la instalación de la construcción del salón de baile de la Casa Blanca? Que tú dices, bueno, qué manera de llevar el dolor, buen chiste había ahí que hacer, etcétera. Él hace una disculpa, o si se quiere dar a entender, miren, mi intención no era reírme de esto, y luego hace su show, su rutina, y estuvo muy bien. ¿Por qué vuelve? Vuelve porque hubo presión económica. No vuelve porque Eisner, Disney, etcétera, tengan unos principios muy particulares. Hubo distribuidoras del contenido que decidieron no transmitirlo, alrededor del 20% de ellas decidieron no transmitirlo, y entonces ustedes me llenaron a mí de tweets en que se vean todos radio@gmail.com lo que vemos es cositas como esta. Vamos a ver qué me pusieron aquí. Me mandan, por ejemplo, esta de Scott Wiener. Scott Wiener es
un senador demócrata de California. Y comienza todo con el grupo Sinclair, que es uno de los grupos que decidió no transmitir este show. Entonces el grupo Sinclair dice, comenzando el martes en la noche, Sinclair va a ir sacando Jimmy Kimmel Live en nuestras estaciones afiliadas de ABC y lo vamos a sustituir con programación de noticias. En este momento estamos discutiendo con ABC para evaluar el retorno del show. Entonces, dice Senator Scott Wiener, no puedo esperar para romper Sinclair Up. ¿A qué se refiere con romper? A que cuando hay, y esto se hizo inclusive con Rockefeller, y fue bastante provechoso para él, por cierto, cuando hay lo que se sospecha que es un monopolio o una injerencia desmedida de un actor en un sector de la economía, en este caso un grupo como Sinclair, que es dueño de una cantidad de filiales enormes y puede decidir o no lo que pasa en ellas, el gobierno puede intervenir, como se había planteado, por ejemplo, para hacerlo con Google y separar Chrome de Google, es decir, que fueran distintas empresas las que manejaran esto, de modo de beneficiar a quién. Bueno, beneficiar al usuario, el cliente, el ciudadano, porque tú tienes más opciones cuando hay varias compañías y no cuando hay una sola compañía. Entonces él dice, no puedo esperar para hacer esto. La consolidación de los medios corporativos no va bien con la democracia. Y aunque Sinclair no es un fan de la democracia, la mayoría de la gente lo es. Bueno, este tweet del senador Scott Wiener es mencionado por Brendan Carr, quien es el que está al frente de la FCC, del organismo que regula las transmisiones audiovisuales. Cuando digo regula, simplemente protege los derechos de las transmisiones audiovisuales. Y dice Brendan Carr, ahí está pues. Cuando se trata de Kimmel, los demócratas no están haciendo otra cosa que proyección y distorsión. Y aquí hay que darle cierto grado de beneficio a Brendan Carr. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el tema de la censura le queda mal en algunos casos a los demócratas cuando están surgiendo en este momento precisamente todas las declaraciones de cuánto censuró Biden, esté usted de acuerdo o no, a Google y a Facebook durante la pandemia y cuánto los obligaron a retirar contenido. Yo, entre ellos, tengo un episodio de Aburrido durante la pandemia donde hablé largamente sobre el tema de las vacunas y no soy antivacuna para nada. O sea, fue sumamente de centro y tonto, pero solamente por el hecho de que mencioné a ciertos autores que de todas maneras habría que mencionar. Bueno, ese episodio quedó fuera. Ese episodio me lo sacaron del aire y obviamente es uno de esos strikes que hace que, a pesar de que yo tengo videos con 200.000 y 300.000 views, no paso de los 60.000, 70.000 usuarios, porque bueno, tengo campañas que hacer al respecto que no hago y porque obviamente también debo tener algún shadow allí o no, que no voy a jugar aquí a la víctima, pero importante que se sepa que Carr aquí tampoco está tan descabellado, aunque este es el mismo tipo que dijo esto se puede arreglar por las buenas o se puede arreglar por las malas, con lo cual debo reconocer que el segmento de Kimmel en el cual involucraron a Robert De Niro como si fuera el presidente de la FCC hablando como un mafioso, fue una joya humorística. Estés del lado que estés, fue una joya humorística regalada por Brendan Carr en el momento en que dijo esto se puede arreglar por las buenas o se puede arreglar por las malas. Pero entonces Wiener contesta a Brendan Carr mencionando el tweet donde él lo menciona, donde Wiener menciona a Sinclair y dice: el jefe de la FCC nada calificado que tiene Trump dice lo siguiente: los demócratas son los que están silenciando el discurso, la libertad de expresión, y para detenerlos necesitamos que las megacorporaciones silencien las críticas hacia la derecha. Ustedes se escuchan a sí mismos, dice Senator Wiener. ¿Qué es lo que ilustra este tweet y por qué me meto en esta red social tan absolutamente inútil como es Twitter? Bueno, porque ilustra que de ambos lados hay hipocresía. Los republicanos fueron los tipos que, en la persona del vicepresidente,
J.D. Vance fueron a Europa a decirles, miren hermano, ustedes están acabando con la libertad de expresión. ¿Qué bolas tienen ustedes? Y no les faltaría cierta razón, porque les puedo poner un clip que tenía para ahorita, pero se los voy a dejar en las recomendaciones que están abajo en los textos. Recuerden que los hipervínculos están aquí abajo, excepto en Google, que se ponía muy poppy con respecto a los hipervínculos. Y lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en iVoox, en el cual en Gran Bretaña le dan 2 años de cárcel a un tipo por comentarios de Facebook por incitar al odio racial, por criticar el hecho de que los migrantes vienen, no tienen trabajo, se les sostiene como homeless, como personas sin hogar por parte del Estado, y esa persona ponía, mire, yo no quiero que mi dinero vaya para esta gente, para una gente que viene acá y nos hace cosas horribles, y no voy a decir la palabra porque ya bastante shadow banning, ya tanto banning tiene uno, pero se refiere por supuesto a la crisis que hubo en Londres con un gang de cierto país del sureste asiático, ¿no? Bueno, cierto país que hace frontera con la India, donde un pocotón de mujeres fueron víctimas de esa banda. Y bueno, obviamente, 2 años de prisión por un comentario de Facebook, en el cual no se dice directamente que ataquen a alguien, te hacen dudar de la libertad de expresión de ese país. Entonces se va con ese discurso, pero luego vienen y dicen, hay que sacar a esta gente del aire. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente hipócrita del lado de los republicanos. Y del lado de los demócratas bien hay una enorme hipocresía. ¿Por qué? Porque toda la cultura de la cancelación fue apoyada por el ala más radical de los demócratas. Claro, pero había que detener toda la misoginia, todo lo que era el racismo, todo. Sí, pero en ese proceso, ¿qué hiciste? En ese proceso lo que hiciste fue precisamente actuar como censor. Ojo, cuando se trata de una censura que viene o una crítica a tu contenido que viene desde los usuarios, hay un tema de que hablar, porque no es directamente censura desde el Estado. Pero eran actores demócratas los que más participaban de este ataque a cualquier tipo de crítica a migrantes, a religiones, a comportamientos de cualquier minoría, como odio racial. Entonces, ambos lados han jugado la carta de cuando me conviene. Y nosotros seguimos en el medio tratando de comprar alguno de los dos lados porque sentimos que nos va a defender de aquello que supuestamente nos amenaza. Y si me preguntan, en el fondo lo que estamos es distraídos. ¿Por qué? Porque la vaina tiene que ver con otra cosa. La vaina tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una cantidad de disparidades económicas, y no estoy hablando de comunismo. Pero suena enormemente. No estoy, pero es que suena enormemente. No, estoy hablando de un puto capitalismo que funcione. Eso es lo que quiero. Un puto capitalismo que funcione. Pongan eso en una calcomanía. Y que por eso le tenía uno hasta cariño a Milei, sobre todo en sus intervenciones televisivas, porque sonaba ser el único tipo que tenía un plan para lograr eso. Claro, cuando funciones para tu hermana ya es otro tema. Entonces me permito hacer una parte aquí, si se quiere, educativo. Y quizás no va a haber más noticia en este aburrido público que esta, quizás sí. Y es el siguiente. Para comenzar, esto de la libertad de expresión está muy vinculado, sobre todo, a la tecnología. ¿A qué me refiero? Hace 500 años, un señor llamado Martín Lutero decidió hacer lo que, si lo hubieras hecho hasta ese momento de otro modo, te hubiera costado la vida o prisión, que es criticar a la Iglesia Católica, que era un poder hegemónico en Europa. Pero Lutero publica unas tesis de crítica a la Iglesia, creo que se llamaban las tesis de Wittenberg. Cuidado si estoy confundiendo a Lutero con Calvino, pero para los propósitos de lo que estamos hablando, funciona igualmente. Porque eso no fue lo que hizo que todo el mundo se enterara de las críticas que él tenía a la Iglesia, y que inclusive se generara una reforma dentro de la Iglesia y una protesta dentro de la Iglesia que agarró la mitad de Europa y además generó sus guerras entre protestantes y católicos, etcétera, etcétera. No fue que las pegó en las puertas de una catedral.
fue que existía la imprenta y Gutenberg no tenía el monopolio de las imprentas estaban en todos lados y se empezaron a regar las ideas, el Twitter o el Facebook o el Internet de aquel momento. Y la gente pudo leer esas ideas de Lutero y decir, yo estoy de acuerdo, la iglesia está cometiendo una cantidad de locuras, ¿hay alguna otra manera? Y Lutero propone otra iglesia, y ahí tienen ustedes la iglesia luterana. No es cualquier cosa desafiar a la iglesia católica en aquel momento de la historia, hace 500 años. Este proceso es el que también permite la movida de ideas dentro de la revolución, que llevaron a la Revolución Francesa. El proceso donde hay imprentas, la gente va aprendiendo a leer, no el vulgo. Las revoluciones las hace esa clase media que accede al conocimiento y se riegan ideas y se puede hablar de ciertas ideas porque las puedes imprimir en anónimo o no, porque esto del anonimato no es un invento de Twitter, eso ya existía en aquel momento y existían una cantidad de seudónimos. Entonces tienes para comenzar ese proceso. Luego viene la Revolución Francesa, obviamente la Revolución Francesa esta revolución que termina con un emperador que es Napoleón, pero deja sentada la idea de ciudadano y la idea del ciudadano de poder opinar en los asuntos del Estado y en los asuntos de la vida pública. Termina de consolidarse eso. Llegamos entonces a la Segunda Guerra Mundial y el poder de los medios queda absolutamente demostrado en la capacidad que tiene Hitler de levantar todo un movimiento a partir de discursos, a partir de la radio, a partir del cine, a partir de la imprenta y a partir de los nacientes medios masivos y de la emocionalidad de los medios masivos. El siglo XX en particular, no vayan a creer ustedes que fue un siglo sin censura. Yo, estando aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, debo decir que la iglesia seguía teniendo un poder enorme para impedir que viéramos películas como El último tango en París o La vida de Brian, de los Monty Python, o decidir en lugares como Lima, si no me equivoco, que Dámaso Pérez Prado y su mambo eran algo sacrílego que la gente no podía escuchar ni debía escuchar. La censura de películas, la censura de contenidos y de humor estaba supeditada, sobre todo el humor audiovisual, el humor que salía en medios, tanto a la política como a la religión, estaba sumamente limitado. De allí que yo comenzara mi carrera con una rutina, y ahí voy a retomar algo de eso en el nuevo show sobre la Biblia, generara más de lo que yo me imaginaba, porque todavía quedaban muchos residuos de esto no se puede criticar, esto no se puede ni siquiera utilizar como objeto de humor. Y sí se puede, por cierto. Voy ya por un quinto del Antiguo Testamento, un quinto de la Biblia, y debo decir que el último episodio que me estuve leyendo, que tiene que ver con cuando Samuel es enviado, y aquí me desvío absolutamente de una manera ridícula, cuando Samuel es enviado a buscar un nuevo rey porque Saúl no ha sido el mejor rey para Israel, esa imagen de Yahvé hablándole en el oído, que ese no, chico, tú lo estás viendo porque es alto y guapo y te parece que puede ser el rey, pero ese no. Pasa que tú no ves la gente como yo la veo, ese tampoco. Pide que venga el chiquito, vale, que venga David. Y la verdad es que es excelente esa posibilidad de humor que hay en lo absolutamente cotidiano que es la religión. Pero volviendo al asunto, entonces tenemos un siglo XX donde no vayamos a creer que no hay censura. No vayamos a creer que todo el mundo puede publicar lo que le da la gana. Y aquí entonces hay que hablar de dos tipos de censura o dos tipos de control de la narrativa. Está el control de la narrativa, porque la censura es, entre otras cosas, para controlar la narrativa, lo que se debe oír y lo que no se debe oír. La historia que la gente tiene que saber y la historia que no deben escuchar. Está la desde el Estado, pero está también la censura económica o la canalización desde la economía. Tenemos a William Hearst, dueño de una cantidad de periódicos a lo largo y ancho de Estados Unidos, y su contribución directa a la guerra hispano-estadounidense. O como él, precisamente, quien era dueño además de las plantas procesadoras y productoras de papel,
fue el primero en atacar el cannabis, no por sus efectos como narcoalterador de nuestro pensamiento y generador de gente con dreads que miran a la vida con una mirada un poco más positiva y son capaces de trascender o perderse en un vicio terrible, como quiera que usted lo use. No, sino porque el cannabis era un excelente sustituto para la fibra de papel y él no tenía el dominio de eso. Búsquense eso también por ahí, pónganse su sombrerito de papel aluminio y búsquense eso por allí. Oye, Briseño, pero tienes que reconocer que William Hearst... ¿Qué vas a decir de William Hearst? Si todo el mundo sabe que era un maldito, que efectivamente... Bueno, niños, por favor. Seguimos. Entonces, llegas a tener momentos importantes como el Washington Post revelando todo lo que ocurrió durante la presidencia de Nixon en cuanto al espionaje de los republicanos, que por cierto, anoten esto y pónganle un pin por ahí, pónganlo en un post-it, la cantidad de gente que va a salir redefendiendo a Nixon, que tiene cosas rescatables, porque la relación con China se la debemos a Nixon, a Kissinger, que era el diablo Kissinger, sí, pero que rebutió o permitió que se abriera una relación con China que permite que hoy en día China sea parte del mundo y no un país amurallado con el cual no se había establecido ningún contacto. Eso es otro tema. Eso hay que reconocer que eso estuvo por allí. Y hay otros elementos de Nixon que se pueden rescatar. Nixon, por ejemplo, si no me equivoco, además fue uno de los grandes respaldadores de la medicina pública para las fallas renales, para el tema de la diálisis pagada por el Estado y otros temas que ahí hay que reconocerle a él su cosa. Pero bueno, llegamos al tema de que también entonces hay una censura que se produce o un dominio de la narrativa que se produce desde el sector privado. Y eso quizás es también lo que se critica al hecho de que se están a punto de dar otro merger que va a generar una mega franquicia, una mega corporación que va a manejar Disney, Universal, Paramount, y tú dices, es sano eso desde el punto de vista como consumidor, donde en el fondo estoy consumiendo desde un solo lugar. ¿Es sano eso desde el punto de vista de la información? Por supuesto que no. O sea, velo desde donde lo veas, no es una buena idea. Que tantos medios estén agrupados bajo un solo paraguas. Ahí está Murdoch, quien por cierto está de candidato también a meter mano en TikTok, con Fox News y una cantidad de periódicos que le permiten tener una injerencia política importantísima. Y no quiero que la tenga ni Murdoch, ni el demócrata o el progre más progre. No me interesa. Pero en un mundo de un capital libre, donde crees que el capital absolutamente libre es lo que debe existir, eso es lo que tienes. Entonces, viene un periodo donde vivimos en los 90, en los 2000, una censura distinta a la que venía desde la derecha. Desde la derecha se planteó la censura en los juegos de video, la censura en la música, temas que no debían ser colocados puestos en la radio, etcétera, etcétera, en los 80. Y luego viene una censura de la izquierda de todo un movimiento de réplica de todo lo que suene a conservadurismo. En el fondo es homofobia, que no lo es. En el fondo es racismo, que no lo es. En el fondo es sexismo, que no lo es. En el fondo es una defensa del proyecto colonial, que no lo es necesariamente. Que eso no quiere decir que no haya en la derecha unos loquitos como lo hay en la izquierda unos loquitos y en todas estas zonas unos loquitos. Pero por eso prefiero hablar de conservadores y supuestamente liberales o progresistas. Y el resultado para muchos es que esta censura es nueva e interesante. ¿Por qué? Porque viene no desde instituciones como los grupos evangélicos que presionaban para que se diera legislación en los 80, sino viene desde grupos de interés identitarios, grupos de interés que defienden a la comunidad queer, a la comunidad afrodescendiente, hispana, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mueven a través de las redes sociales. Las redes sociales son un nuevo boom tecnológico como lo fue Gutenberg, que permite que todo el mundo escriba, que todo el mundo lea, pero también que todo el mundo escriba, que todo el mundo publique. Y luego la computadora que te permite hacer videos, que te permite alterar imágenes, que te permite hacer de todo, ya sabemos dónde estamos porque ese es el mundo en el que usted está viviendo. Gracias a Tristan Harris, gracias a Raza, el laboratorio de atención y atenciología de Cambridge,
que se dedicaron a crear interfaces que hicieran que estuviéramos mal pegados a esto todo el tiempo, y luego se dieron cuenta que habían creado un monstruo y ahora se dedican a dar la vuelta al mundo diciendo cuidado que sus hijos no vean el celular. Que me van a perdonar, me parece muy bien el acto de contrición, el acto de oye, vale, pero de verdad es como si es el tema de la bomba nuclear. Creamos la vaina porque nos encanta crearla y luego que uy, vale, pero mira, no lo usen tampoco así, vale. Es no conocer al ser humano. Esta censura de abajo hacia arriba que generamos nosotros mismos de los otros, se puede llamar censura o no. ¿Por qué? Porque te están quitando la plataforma, bueno, cuando te atacan lo suficiente, y aquí me parece que Google y Facebook son unos hipócritas, pero de mierda. Porque hablan, ya lo vamos a ver más adelante, de que, mira, a mí me obligaron durante la pandemia a hacer tal y tal. Sí, pero también sucumbiste ante todos los grupos de presión para sacar todos los canales y todos los videos que pudieras del aire que fueran denunciados lo suficientemente y que no tuvieran la cantidad de views, porque no es lo mismo que lo dijera Joe Rogan, que lo dijera Pepito de los Palotes, que calmaran a esos grupos de interés que se dedican a comentar y a comentar y a comentar, que en el fondo no son tanta gente. Se los dice alguien que fue cancelado y el jueves siguiente estaba presentándose, o a los 3 jueves estaba presentándose y descubrió que hay otro mundo. No quiere decir que uno no haya hecho algo que debió haber pensado mucho mejor, o debió haber fraseado mucho mejor, o debió haber omitido, pero sí quiere decir que uno descubre que las redes sociales no son el mundo, pero lo parecen. Entonces, esto de esto de la censura de abajo hacia arriba fue sobreexplotado y llevó a que el otro grupo aprendiera a hacerlo también y desarrollara también sus influencers como Charlie Kirk, que aunque muchísimas cosas no estoy de acuerdo con él, tenía un valor enorme, que era que se proponía el cara a cara. Usted tiene que venir y convencerme de lo contrario. ¿Que podía escoger qué video iba a publicar? Sí. Pero que otra gente también grabó videos durante sus encuentros con la gente donde él no quedaba tan bien y los publicó. Sí. Estaba dispuesto a exponerse y a crear su movimiento. Y entonces llegamos al momento, por ejemplo, de la definición de lo que es un discurso de odio, que viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde se dice, ajá, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión. Hemos creado las Naciones Unidas, hemos creado la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la cual hemos incluido el derecho a la libertad de expresión. Pero eso no fue el derecho que utilizó el señor Adolfo Hitler, que nos llevó a una Segunda Guerra Mundial, que nos llevó precisamente a que nos reuniéramos hoy aquí a definir unos derechos humanos. Y entonces entra en escena un señor llamado Karl Popper, que dice: los enemigos de la sociedad abierta se aprovechan de la sociedad abierta, con lo cual la sociedad abierta tiene que ser tolerante con todo menos con la intolerancia. Y aquí viene el gran drama. ¿Qué definimos como intolerancia? ¿Qué definimos como discurso de odio? Porque la libertad de expresión tiene sus límites. Y uno de sus límites más importantes es, tú no puedes utilizar la libertad de expresión para incitar una acción contra una persona. Es decir, ataquen a tal persona. Y resguardarte la libertad de expresión. O para difamar, decir algo falso sobre una persona sin que esa persona se pueda defender, y entre otras cosas, si prueba que lo que has dicho es una mentira, exigir que tú te retractes o que le des un espacio a la réplica. Es decir, hay límites legales. Y luego hay un límite filosófico, pragmático, que es, tú eres libre de decir lo que te dé la gana, y créanme que sé el costo de ello, pero no eres libre que la gente reaccione como reaccione. Se le puede llamar censura a la cultura de la cancelación. Mark Maron, comediante estadounidense, te dirá no. Es lo que siempre ha ocurrido. La gente puede responder que ahora tienen nuevos medios, que la revolución tecnológica ha traído las redes sociales, y esto es otro asunto, o es otro nivel, o otra capacidad de respuesta de la gente que es muy distinto a yo escuché tu show, o te escuché en radio y escribí a la estación una carta, y de repente recibimos 20 llamadas y 18 cartas. Y tú dices, bueno, 20 llamadas y 18 cartas, ¿cuánto es nuestra audiencia? 150,000 personas esta mañana. Bueno, entonces esto no constituye algo tan grande, vamos a calmarnos. Pero cuando te están mencionando tu estación de radio o tu canal en Twitter y
aunque haya gente que ni escuchó el programa, le dé repost y genera que eso tenga 150,000 views o 14,000 views o lo que sea, tú empiezas a preocuparte. ¿Por qué? Porque eso lo leen también ¿quiénes? Tus anunciantes, que dicen, coño, hermanito, ¿qué estás haciendo allá que te están mencionando y te están mentando la madre 32 veces? Complicado, ¿verdad? Saber si eso es censura o no, no debe serlo tanto. Es lo que siempre ha ocurrido. Es crítica, pero ahora con esteroides, porque ahora la opinión pública tiene esteroides. Y los esteroides pueden llevar al cáncer, a la multiplicación de células dañinas que llamamos misinformation o noticias falsas o desinformación, y que antes de que se pueda detener ya ha generado su daño. Damos un ejemplo sencillísimo. Ese paper sobre autismo generado por vacunas que ha sido retractado desde hace décadas, que la persona fue botada de la escuela de medicina, que efectivamente se demostró que utilizó pruebas falsas, pero el daño ya estaba hecho, como un jurado que escucha algo y el juez luego dice, ustedes ignorarán eso, pero es que si lo que escuché ratifica mi sensación de que soy víctima, me da una explicación, algo que me está pasando que es terrible, ratifica mi sensación de que las farmacéuticas siempre han estado en contra mía, porque aunque yo no tengo un hijo autista, a mí me jodieron con el tema de la medicina que costaba tanto para mi padre, y después me di cuenta que costaba mucho menos en otro lugar, etcétera, etcétera. Tú lo vas a abrazar, porque lo que estamos todos buscando es una narrativa que nos diga usted tiene razón, si usted es la víctima. Entonces surge este clima, y en este clima además tenemos lo que se llama lenguaje de odio. Hablábamos de que uno no puede usar la libertad de expresión la mayoría de las legislaciones tienen algo al respecto, para pedir una acción violenta. No se puede librar de la expresión, de la responsabilidad de pedir una acción violenta contra una persona en particular o un grupo en particular. Y usted no la puede usar para promulgar un discurso de odio. Y ahí viene el gran tema. ¿Qué es un discurso de odio? Y la interpretación de qué es el discurso de odio queda en manos de los jueces, queda en manos de legislaciones, y ya ha sido trabajado y denunciado muchísimas veces el tema de cómo gobiernos autoritarios utilizan el mote del discurso de odio para callar voces que les son incómodas. Pero no tenemos que ir a gobiernos excesivamente autoritarios. Creo que me voy a tomar la molestia, sí lo voy a hacer, de buscarles el video donde condenan a un hombre a 2 años de prisión en Gran Bretaña, en el Reino Unido, por efectivamente haber colocado unos comentarios de Facebook que van a leer. Está en inglés y se los voy a dejar en inglés porque bueno, vamos a ver cuánto puedo traducir, que me quema mucho la traducción en vivo. Voy aquí con este. Questioning why you wrote, because they're over here, given life of Riley, off the tax us hard-working people earn, when it could be put to better use. Come over here with no work visa, no trade to their name, and sit down and DOS. And then there's more people being put out. Bueno, la persona está denunciando un comentario de Facebook que esta gente viene de afuera, los migrantes, sin trabajo, sin una visa de permiso de trabajo, sin un oficio, y luego se convierten en una carga para el Estado, y yo no quiero que utilicen mi dinero para pagarle a esa gente. Homeless each year. They get top band priority on housing. Se convierten en una prioridad para el housing, para que les den vivienda. You went on to say that you did not want your money going to immigrants. Y yo no quiero que mi dinero vaya para esos inmigrantes. Who, quote, rape our kids and get priority. Que rape our kids y obtienen prioridad, aquí refiriéndose a un grupo migrante o a un grupo de una etnia en particular que se identificó en Gran Bretaña y que fue un escándalo, que tenían una banda prácticamente de raptar muchachas, y durante muchos años nadie lo tocó, y que al parecer no se podía hablar de eso. Hasta yo pensé que por ahí iba la cosa, gracias a los del Patreon que me aclararon y me mandaron algo, y no se podía hablar de ello porque era islamofobia.
End quote. Although you said that you had no intention of carrying out any act of violence, there can be no doubt that you were inciting others to do so. Aunque usted no estaba diciendo que iba a cometer un acto violento, no hay duda de que usted estaba incitando a otros a cometerla. ¿Ah, sí? Qué arrecho. No sé si ustedes leyeron lo mismo que yo o oyeron lo mismo que yo. Otherwise, why post the comment? You expressed remorse, but by that time it was too late. Usted expresó arrepentimiento, pero para ese momento era demasiado tarde. For the offence of publishing written material in order to stir up racial hatred, Por la ofensa de publicar material escrito que agite violencia racial, esto es un crimen tipificado, there are sentencing guidelines which I must and will follow. y estas son las sentencias que habría por ese crimen. The maximum sentence is 7 years imprisonment. 7 años en prisión es la sentencia más grande. Este es el nivel 1. A él le van a aplicar el nivel 2. In my judgment, this comes close to harm category 1. However, for the purposes of this sentence, I will treat you as falling into category 2, since there was no direct encouragement. Como no hubo un alentar directo a la violencia, esto sería categoría 2. Esto ocurre en el Reino Unido en este momento. Towards activity which threatens or endangers life. However, you fall towards the top of category 2. For a category 2A offence, the starting point is 2 years in prison. Y el punto de inicio para categoría 2 es 2 años, que es lo que le van a dar al tipo. With a range between 1 and 4 years custody. In mitigation, I take into account your plea of guilty, for which you will receive full credit of 1/3, following your earlier admission. Ok, el video está demasiado alto, ya lo arreglé. Vamos a ver si, de todas maneras, Isabela puede chequear el audio cuando lo edite. Entonces, aquí tenemos a un tipo que se le condena por discurso de odio, en el cual no está alentando directamente, pero está agitando violencia racial. Entonces, aquí viene el rollo en el que estamos metidos. ¿Qué es agitar? ¿Qué es cuando no es directa la incitación a un crimen? ¿Qué es lo que llamamos crimen de odio? Esto ya lo había resuelto otro régimen hace muchos años. Muchos años. El régimen que lo había resuelto es el régimen islámico en España, cuando definió el crimen de blasfemia penalizado por muerte, que no está en el Corán. ¿Por qué no está en el Corán directamente? Porque, según académicos, en la época en que Mahoma escribe el Corán, el insulto era una forma muy común de dirigirse, y Dios no necesitaba a quien lo defendiera. Dios no podía ser ofendido porque no necesitaba a quien lo defendiera. Sin embargo, en los califatos de España nace esta idea que termina ¿con qué? Bueno, con la muerte de Charlie Hebdo, de los dibujantes de Charlie Hebdo, quienes cometieron un crimen de blasfemia. Entonces estamos en unas fronteras delicadas. O sea, ¿en qué momento decidimos que algo es un atentado contra una minoría, contra un Dios, contra una religión, contra algo, un atentado directo, o una opinión que debe ser respetada bajo el paraguas de la libertad de expresión? Esto justifica una acción de 2 años como la que le ocurre a este hombre. Ciertamente los defensores de este tipo de evento, de penalización, se amparan en cuando hemos dejado que este tipo de discurso prospere, hemos terminado con el nazismo o con el fascismo. Y no les falta razón en por lo menos invocar el hecho de que discursos así, pero
¿Cuál es la respuesta a esto? Más palabras. La respuesta a Charlie Kirk no era en ningún momento la respuesta que se dio, ya sea sembrado o no, la respuesta que se dio desde un crítico que decide quitarle la vida. La respuesta es más palabras. Tiene en este momento del otro lado voceros que puedan dar respuestas interesantes a mucho de lo que se plantean. Sí, pero nadie los va a escuchar porque hemos decidido caer en la trampa de es que son unos comunistas y uno de ellos es Bernie Sanders. Y siempre los invito a ver el episodio de Joe Rogan con Bernie Sanders para que vean un tipo, como les dije que vieran el de Trump, vean el de Bernie Sanders, para que vean un tipo con un discurso bastante coherente, que viene de un pasado en el cual no se podía condenar a Cuba y pareciera que le da alergia condenar lo que hace Fidel Castro o lo que hizo Fidel Castro con toda la contundencia que uno quisiera, de un personaje que está en la esfera pública estadounidense. Eso es otro tema. Hay que entender que Bernie Sanders es de los primeros críticos de las sanciones que para muchos son parte del problema y no de la solución de lo que necesita el pueblo cubano. Pero esas voces escasean. De hecho, Gavin Newsom, gobernador de California, ha caído en la trampa de contestar con la misma moneda que Trump. Entonces prohíbe que Kid Rock haga conciertos en California. What the fuck? Entonces aquí estamos precisamente en el momento en el que estamos ahora. En el momento en el que queremos hablar de libertad de expresión como una libertad absoluta. No existe libertad sin la consecuencia de las acciones que llevas a cabo ejerciendo tu libertad. Tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, más no de las consecuencias. ¿Cuánto de la libertad de expresión debe ser regulada desde el Estado? Pues para muchos es la misma que desde el Estado se regula en términos penales. Es decir, el Estado protege tu derecho a la vida, o debe hacer valer tu derecho a la vida, y una de las maneras es precisamente con una policía, con un brazo judicial que penalice acciones en contra de la vida de una persona. Pues bien, si un discurso efectivamente amenaza la vida de una persona, cae dentro de ese paraguas de lo que el Estado debe hacer. Ahora, cuando algo es incitación al odio, ¿qué definimos como odio? ¿Qué definimos como un discurso de odio? Ahí es donde tenemos que ir más allá de los pequeños clips que constantemente vemos de cada quien y meternos en ella. Pero, ¿qué fue lo que funcionó en el caso de Jimmy Kimmel? A pesar de que efectivamente vimos que hubo una presión directa desde miembros desde el Estado, más no del Estado, bueno, sí del Estado porque estaba la FCC, para que lo sacaran del aire. Lo que funcionó fue que la gente opinó con su bolsillo. Y esta es la lección interesante de todo esto. La lección interesante es la gente cuando opina con su bolsillo es el momento en que son más escuchados. La gente cuando decide eliminar suscripciones, más allá de simple y llanamente tuitear qué horror Disney, cuando Disney ve que efectivamente está perdiendo real, ahí es cuando toma la decisión. Así que, más allá de todo lo que pueden ser redes sociales y todo el postureo ético que te permite sentirte como el bueno de la partida cuando estás en redes sociales, más allá de todo eso, lo que va a mover las agujas en muchos casos en este momento, no sé si es bueno o sea malo, va a ser el uso de tu bolsillo, el opinar con tu bolsillo, el penalizar. Es lo que le ha funcionado a los conservadores y es lo que le funcionó en este caso a, llámenlo progresistas, liberales, etcétera, para volver a traer a Jimmy Kimmel al aire. Y es lo que probablemente va a decidir Sinclair si le importa o no. Si ven que los ratings están bajando en esos noticieros que están colocando en el lugar de Jimmy Kimmel y pueden recuperar anunciantes trayendo de vuelta a Jimmy Kimmel porque los anunciantes se lo piden, lo van a hacer. Money talks. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Déjenlo ustedes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde
muchísima gente, hay gente que puede acumular grandes cantidades de money, por lo tanto su voz es escuchada más alto. Saludos a Elon Musk. Pero les decía, no eres libre de las consecuencias de decir lo que haces. La pregunta es quién puede ejercer la penalización por las consecuencias. ¿A quién le debes esas consecuencias? ¿Se lo debes a tu público, que tiene todo el derecho de decir no me gustó ese chiste, no te quiero escuchar más? Que tiene todo el derecho de decir no me gusta que hayas quitado a esa persona por ese chiste, quiero quitar la suscripción? ¿O se lo debes a un Estado que establece una ley donde define lo que es un crimen de odio, más allá de lo que muchos podrían decir que efectivamente lo es? ¿Y cuánto tenemos que volver a los fantasmas de los años 30 para entender lo que está pasando ahora? ¿Eso quiere decir que son nazis o que son fascistas? No, estamos metidos en este rollo precisamente por llamar nazi a cualquier persona, y facho a cualquier persona, y comunista a cualquier persona que defiende una reivindicación social. Por eso estamos en el peo en el que estamos. Pero si hay algo positivo que sacar de todo esto es que efectivamente si hay una opinión que vale, es la opinión de tu bolsillo. La pregunta es, el que no tiene nada en el bolsillo, tiene una opinión que vale, o sea, puede opinar, juega, no juega. El que lo tiene, pero se abstiene de tomar acciones porque él no le importa eso, porque tiene una burbuja de confort que le permite eso, también está otorgando. Y de otorgar sabemos mucho. Bueno, vamos al menú después de esta mega clase sobre libertad de expresión, en la cual pues toqué todo lo que pude tocar para que empecemos a pensar en este tema de una manera más interesante, y quizás hasta en el mismo chat de nuestro Patreon usemos un poquitico más de civismo y dejemos de llamar al otro motes y simple y llanamente publiquemos datos y conversemos sobre esos datos. Pero claro, recordemos que estamos también en la época en que ni siquiera estamos de acuerdo en qué datos son verdaderos o no, porque ni siquiera sabemos si son verdaderos o no. Y de eso también tenemos algo en este aburrido que va con este menú. A pesar de las presiones y de la compra de votos desde Rusia, Moldavia vota por un partido pro Unión Europea. Chico, y todo ese real que se le pagó a esos TikTokers. El retorno de Jimmy Kimmel al aire nos hace preocuparnos por definir qué diablos es la libertad de expresión, cuando la única manera que te paren bolas es cuando dices que vas a eliminar tu suscripción. La audiencia decide que el hermano de Sánchez efectivamente había utilizado el hecho de ser hermano de Sánchez de una manera ridícula. Y mientras tanto, protestar utilizando un muñeco de Sánchez para ahorcarlo en Nochevieja no es la mejor idea, según una jueza que va a reabrir esta causa. Google va a reabrir una cantidad de páginas que había cerrado por presión política. Ay, pobrecito Google. El supertifón Ragasa deja muy bien parada a China y muy mal parada a las autoridades de Taiwán. Australia se deja de cuentos y simple y llanamente prohíbe las redes sociales para jóvenes. Usted tiene que tener la edad suficiente para querer ver a su ex. Y nadie entiende por qué todos sabemos que este encuentro, que nadie debería saber, está teniendo lugar. Después de este discurso, no sé si tomar Tylenol produce autismo o si... no puedo ni siquiera decir lo que quería decir. Pero bueno, todo esto ocurre cuando está creciendo un brote de sarampión en Arizona y Utah, precisamente con chamos no vacunados. No sé, qué quise poner las dos noticias allí. Claro, eso no quiere decir que allí no haya unos genios que ahora están protestando, tomando durante el embarazo cantidades insólitas de... Ay, no, de verdad la gente la perdió. Alemania ve que Estados Unidos está rechazando un pocotón de gente que quiere trabajar allá y les dice, vénganse para acá, nosotros tenemos reglas claras. En una cuña increíble. Este tipo debería vender. A la inteligencia artificial no le preocupa tener que citar papeles que hayan sido sacados de la academia por errores o por plagio. Igual está allí. ¿Por qué el apoyo de Trump a Milei molesta a los granjeros de soya de Estados Unidos? Pregúntaselo a China. ¿Por qué todo el mundo debería saber quién es Larry Ellison? Olvídate de Zuckerberg, olvídate de... No, este es el tipo. La Unión Europea le pide a Apple, a Google y a Microsoft que por favor le pongan un parado a María. Alemania se rearma y lo está haciendo con armas que no son compradas en Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia está tanteando el espacio europeo a ver qué van a hacer. Y la Meloni da uno de esos discursos que todo el mundo me manda y yo tengo que confesar, hay algo, esta pana me gusta. La Unión Europea tiene las herramientas ya para pelear mucha de la influencia extranjera, solo que quiere crear nuevas leyes. Si tu hijo tiene ChatGPT, tienes que escuchar a este señor. Estamos viviendo en el mundo de Gattaca, pero nos parece maravilloso. Dinamarca ya va un pocotón de mujeres indígenas de Groenlandia, a las cuales les pusieron
dispositivos para que no pudieran tener hijos y le dice, oye, chama, mala mía. Petro en las calles de Nueva York, contundente, no termino de decir contundente, pero bueno, parece que le van a quitar la visa. Netanyahu, bueno, básicamente no cree que lo estén grabando y curiosamente no cree que lo están grabando cuando dice que el próximo campo de batalla son las redes sociales. Ah, ok. Yo no sé si has entrado, pero eres trending desde hace un pocotón de días. Los andaluces descubren que la mejor siembra es la de placas solares. Venezuela es noticia en un solo medio estadounidense. Y puede que no te guste Bill Gates, pero lo que acaba de lograr en África para la gente que podría padecer de HIV es histórico. Sí, y la palabra es histórico. Bueno, claro, no lo hizo solamente él, aquí hay un pocotón de gente, pero es histórico. Y en el extra, porque hay un pocotón de gente de la generación Z que se mete a conservador o que por lo menos está recuperando los hábitos de sus abuelos. Esto es... Aburrido. Y me da risa, pero después de que hablé todo lo que hablé sobre censura, pues resulta que yo censuré una cantidad de datos que ustedes me habían mandado. Más que datos, artículos. Tienen uno de NPR donde les muestra toda la cantidad de gente que participó protestando por la salida de Jimmy Kimmel del aire. Y me parece interesante verlo para tener una idea de quiénes son los actores detrás de esto. El gobernador de Illinois, el de California, que inclusive hablan de la contradicción entre lo que estaba ocurriendo y lo que ya Trump y Carr habían dicho antes sobre libertad de expresión. Barack Obama dijo después de años quejándose sobre la cultura de la cancelación, la administración actual ha tomado un nuevo nivel peligroso de amenazar con acciones regulatorias contra medios de comunicación, a menos que salgan o callen a reporteros o comentadores que no estén con ellos. Luego, tweets que obviamente ustedes me enviaron, como este de Sean Hendricks, en el cual recordamos cómo muchos de los que protestaron porque Jimmy Kimmel salió del aire eran los que celebraban que a Trump se le hubiera quitado su cuenta de Twitter y de Twitter y de Facebook. Y cuando Tucker Carlson salió de Fox News, que esa sí fue una decisión corporativa porque salieron una cantidad de mensajes donde él no estaba de acuerdo con Trump. Es decir, ahí la idea de que él sale por presión del gobierno es otra. Pero sí pueden ver en este tweet cómo celebra la gente de The View cuando a Trump se le cierra su cuenta, cómo el mismo Kimmel lo celebra. Entonces aquí es donde tenemos que estar dispuestos a mamarnos las opiniones que no nos gustan y entender que es parte del discurso y estar dispuestos a dialogar con ellas, dar mejores discursos, dar mejores hechos, dar mejores versiones, que abogar siempre porque a alguien se le saque o se le quite. Yo mismo, en un momento dado, sentía que a Trump había que quitarle los medios y con el tiempo uno va dándose cuenta de que era un error porque además era sumamente sabio en no poner nada que directamente llamara a. Y esto nos lleva también a la discusión sobre Bolsonaro, ¿ok? Pero bueno, en este video están muchas de las figuras que protestaron por la salida de Kimmel, hablando de Tucker Carlson, hablando del discurso de odio, y ahí es donde volvemos a entrar en el mismo círculo vicioso de hipocresía del que les estuve hablando, de lado y lado. Luego, el Judiciary GOP nos nombra que Google admite que hubo censura bajo Biden y promete eliminar las censuras en YouTube a cuentas de miles de estadounidenses que fueron censurados por discurso político cuando hablaban sobre todo, de esto ya los mencioné, del tema del COVID. Y aquí el GOP publica esta declaración. Y luego tenemos de Fred Albert lo siguiente: los seguidores de Trump decían que no tenía nada que ver con la cancelación de Jimmy Kimmel. Ahora Donald Trump reconoce que tuvo que ver y amenaza a la cadena por relanzar su programa. Pero la amenaza de Trump no es estatal. La amenaza de Trump es, bueno, ya yo le saqué a
a esta gente 16 millones de dólares por una demanda, que en aquel caso creo que fue porque decía que fue injusto que editaran una entrevista a Kamala para que se viera mejor, demostraba political bias en el reporte de las noticias que no favorecía su campaña. Dice, esto suena más lucrativo, el hecho de que sigan siendo un brazo del DNC y esto es una contribución ilegal de campaña, o es la manera que está aquí. Let Jimmy Kimmel rot in his bad ratings. Nuevo, te escudas bajo el tema de yo no estoy interviniendo como presidente, sino como un actor jurídico que te va a demandar, que es la forma en que él resolvió muchas cosas durante mucho tiempo. Pero por último, hay que traer esto a colación, que creo que me lo mandó Gaspar también, que está muy bien. La Computer and Communications Industry Association ha testificado en julio en Washington, en California, ante la Asamblea de California, su oposición a una ley llamada SB 771, advirtiendo que esta propuesta limitaría el acceso a contenido legal, desestimularía el diálogo abierto online y está en conflicto con protecciones legales y federales constitucionales. ¿Qué es lo que propone la SB 771 del Estado Demócrata de California, o con la Gobernación Demócrata de California? Que se puedan hacer demandas legales contra plataformas de redes sociales grandes si sus sistemas de recomendación son acusados de amplificar contenido ilegal destinado a grupos protegidos. Volvemos a lo mismo de toda la fucking vida. Pero esto es en el 2025 todavía con este tema. Lo que esta gente critica es que el lenguaje bastante amplio de esta ley y la incertidumbre legal podría obligar a las plataformas a quitar más contenido del necesario, no porque sea peligroso, sino por evadir el riesgo de litigación. Y aquí volvemos a lo mismo, para cerrar bonito. Usted es libre de hacer lo que le da la gana, más no de las consecuencias de hacer lo que le da la gana. Pero esa protección de esas consecuencias en el ámbito de las opiniones debería estar limitado al ámbito de las opiniones y no al ámbito del derecho. Las opiniones se convierten en hechos por un actor y ese actor es el que ha de ser penalizado. Hitler no debería ir preso por discurso de odio porque directamente no mató a nadie. Lo hizo efectivamente dando las órdenes que dio. Su discurso, lamentablemente, buena parte de él puede estar allá afuera. Ahora, el que lea el Mein Kampf y vaya y comete un crimen no le puede echar la culpa al Mein Kampf. Esto suena todo muy bonito, pero también aquí en Aburrido hemos mencionado a varias personas que cuentan, relatan en distintos posts, en distintos medios, y hubo uno de ellos en el New York Times y otro en el MIT Technology Review, si no me equivoco, cómo un día se levantaron y dijeron, ¿por qué yo opino todas estas cosas si yo no las opino? Y empezaron a retroceder en sus redes sociales lo que les había sugerido y terminamos donde terminamos. A ver, esto era lo último que tenía para ustedes. Y tenía Sabater diciendo, la censura es posible, pero hay formas de impedir, no es posible, pero hay formas de impedir que los medios prosperen. Porque está la otra parte del discurso. ¿Qué pasa con los medios que deciden no sacar una cantidad de cosas para no quedar mal con el gobierno? Bueno, Sendoya y otros participaron en una conferencia hace unos años junto a Sabater, de la cual rescato. El pensamiento único es la antítesis de la libertad. Si usted favorece la libertad, usted no puede favorecer un pensamiento único. También un clásico, la libertad sin responsabilidad es libertinaje. Esto también lo dice Sendoya. Y Sabater nos recuerda que el problema es que aunque no se pueda censurar del todo un medio, hay abundantes formas de impedir que los medios prosperen. Y es la amenaza a los anunciantes, la amenaza a quien ponga plata allí. Entonces volvemos a que sí tiene que haber una legislación que proteja la libertad de expresión, más que una legislación que condene lo que pueda parecer ofensivo, porque como ya hemos citado varias veces, ofenderse es una condición sine qua non de ser humano, es un riesgo ocupacional de ser humano.
quédese en su casa si no puede vivir sin nada que le ofenda. Yo me siento ofendido por lo menos 16 veces al día. Y eso no hace que yo prohíba que aquello que me ofende, como el gender reveal, yo diga que eso no debe ocurrir y haga algo al respecto para que no ocurra. Pero sí me da derecho a decir mi opinión. Muy bien, ahora sí entonces vamos a irnos con recordarles que el 18 de octubre voy a estar en el SECAM, perdón, en el, ya me estoy volviendo loco, en el Teatro Chacao. Ya le iba a dar un infarto a Isabel allá atrás, a quien voy a consultar más tarde por otras cosas. Pero en la página web profesorbriceno.com usted puede darle clic y comprar entradas para el 18 de octubre. Es la única función de mi nuevo show, en el cual, por cierto, hablo del gender reveal. Y, por supuesto, llegamos a ustedes gracias a Espacios Mima, que nos dio esta maravillosa alfombra que tenemos aquí. Pueden ver mi reel allí delante y después del estudio. Y ahorita vamos mejor, porque ahorita vamos a tener la cartelera. Isabel está asombrada de todo lo que le he quitado a la ventana, donde vamos a tapiar la ventana con una cartelera. Y también a la gente de Indatec, quienes tienen equipos nuevos y rectificados para que usted tenga una computadora a un precio real y no a la locura por la que se la quieren vender. Vamos entonces ya con el aburrido para la gente que sí lo paga y que es muy distinto. Una sola noticia, un solo tema, pero no me puse con el pop que generalmente pongo aquí para el público. Puse con uno bastante complejo, del cual creo que no sacamos ninguna conclusión. Así que vamos con la gente del Patreon.